esta oportunidad, en esta primera ponencia, vamos a contar con Ana Cecilia Hurtado Uguaya. Bueno, el tema que nos va a disertar responde al título de La presunción de inocencia como regla de juicio aplicable a las personas jurídicas en el proceso penal. En cuanto a la hoja de vida de nuestra estimada ponente, es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios también de maestría en Derecho Penal por la misma Casa de Estudios, asimismo con estudios de maestría en Derecho por la Universidad Alcalá. Cuenta también con un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En cuanto a su experiencia personal, es investigadora y miembro del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Así también como editora del Anuario del Derecho Penal Económico y de la Empresa, ¿no? Tiene diversas publicaciones cuyos títulos están relacionados pues a la temática de lavado de activos, colaboración eficaz, el proceso inmediato, así también coautora del libro Defensa Penal de la Empresa y sus funcionarios en delitos ambientales, ¿no? Una vez más, nuestro saludo a nuestra ponente y bueno, a continuación le cedemos la palabra. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero saludar en principio a las autoridades y a todos los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradecer nuevamente a la organización por haber tenido en consideración invitarme a participar en este importante congreso que congrega a tan importantes profesores y académicos destacados de trayectoria profesional referente en nuestro país y a nivel internacional. Para mí es un gran honor estar aquí y tener la oportunidad pues de compartir algunas ideas, reflexiones preliminares sobre este tema, no solo por la magnitud del evento, de este congreso, sino también porque valoro mucho pues, y significa mucho para mí, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como decana de América y como exalumna de pregrado y posgrado, de la cual siento mucho orgullo. El tema que voy a abordar, como lo ha señalado el amable presentador que me ha precedido, la presunción de inocencia como regla de juicio aplicable a las personas jurídicas. Estas reflexiones que pretendo desarrollar en esta ponencia está relacionada al problema de la operatividad de la presunción de inocencia como regla de juicio aplicable a las personas jurídicas en nuestro actual contexto normativo sobre la sanción a las personas jurídicas y las múltiples apreciaciones sobre el modelo de responsabilidad que acoge nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? La discusión que existe sobre cuál es el modelo de responsabilidad que se recoge en nuestro ordenamiento jurídico, entendido como el Código Penal y la Ley 3424, que acoge la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Atendiendo que la presunción de inocencia, como regla de juicio, nos establece que al momento de la valoración probatoria, ¿no? Al final del proceso, en los supuestos de insuficiencia de prueba corresponde pues la absolución de la persona imputada en el marco de un proceso penal. Sin embargo, para determinar la suficiencia o la insuficiencia de la prueba, es necesario tener claro qué es lo que se requiere probar como suficiente para poder derrotar la presunción de inocencia. En ese sentido, el problema específico que pretendo analizar a partir de estas reflexiones, que considero que son un paso preliminar aproximativo, está relacionado a establecer cuál debe ser el objeto de prueba en el marco de la imputación en contra de una persona jurídica
o qué es lo que debe ser acreditado en el marco de la imputación contra una persona jurídica para desvirtuar la presunción de inocencia. Y cuál es el estándar de suficiencia probatorio que es exigible verificar para aplicar sanciones o establecer responsabilidad contra la persona jurídica. En estas dos interrogantes, de manera introductoria, las planteo para poder intentar desarrollarlas a través de esta ponencia. No hay duda alguna que en relación a la presunción de inocencia, y es casi una obviedad, su reconocimiento a nivel del proceso penal, en el marco de un proceso penal en un Estado de Derecho constitucional, es una garantía constitucionalmente reconocida que rige en la imputación de un proceso penal. Esto es, como he señalado, una obviedad en relación a las personas naturales. Sin embargo, sí ha suscitado discusión en relación a las personas jurídicas, ¿no? Que voy a tratar de abordar un poco más adelante, pero antes quiero señalar de forma preliminar que cuando hablamos de presunción de inocencia debemos entender, como he señalado, que es un derecho y una garantía constitucional establecida en la norma como una presunción legal denominada juris tantus, porque admite prueba en contrario, que permite, ¿no?, derrotar esta presunción a través de la suficiencia probatoria. Y a su vez, la presunción de inocencia es definida como una herramienta, un mecanismo de distribución de la carga de la prueba, que determina quién pierde en el proceso si no logra aportar suficiente prueba que acredite su pretensión. A partir de ello, la presunción de inocencia como regla probatoria exige la existencia de mínima actividad probatoria de la parte acusadora actuada en el proceso penal, en el juicio oral, con observancia de las leyes. Y como regla de juicio, que es lo que a nosotros nos aboca en la presente ponencia, implica que en la valoración de la prueba dentro del proceso penal se tiene que exigir la existencia de suficientes medios de prueba para desvirtuar esta presunción, para derrotar esta presunción de inocencia, lo que implica que ante ausencia de suficientes medios de prueba que puedan acreditar la culpabilidad, mejor dicho, ante la ausencia de prueba o ante la duda sobre la suficiencia probatoria, va a corresponder la absolución. Esto como conceptos preliminares para abordar lo que nos aboca en el tema de fondo. ¿Y qué es lo que nos aboca? Como hemos señalado, la problemática de lo que debe ser objeto de prueba en el proceso penal contra la persona jurídica en relación a las consecuencias accesorias, en primer lugar, y en relación a la responsabilidad penal de la persona jurídica prevista en la Ley 3424. ¿No? En relación a las consecuencias accesorias, vamos a señalar que para identificar lo que es objeto de prueba en el proceso penal en contra de la persona jurídica, es necesario analizar la norma sustantiva que regula la aplicabilidad de estas sanciones, de estas consecuencias accesorias, a efectos de identificar los elementos normativos que ésta exige que se cumplan para imponer las sanciones penales en contra de la persona jurídica, sin dejar de lado los principios generales que rigen el proceso penal a efectos de establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, como la vigencia del principio de culpabilidad y la prohibición de responsabilidad objetiva. Entonces, es importante considerar para determinar qué es lo que debe ser objeto de prueba para aplicar las consecuencias accesorias previstas en nuestro Código Penal en el artículo 105, es necesario determinar los elementos y los presupuestos que están normativamente regulados, sin
dejar de tener en cuenta los principios generales que rigen el proceso penal, como son el principio de culpabilidad y la prohibición de responsabilidad objetiva. En nuestro actual contexto normativo, dicha tarea no es del todo sencilla. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que tenemos dos modelos de regulación vigentes en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas o a las sanciones que se pueden aplicar a las personas jurídicas. Así, por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, el artículo 105, ¿no? En primer lugar, mejor dicho, en primer lugar tenemos el artículo 105 regulado en el Código Penal desde el año 1991, ¿no? Que establece una regla general aplicable para todos los delitos previstos en nuestro Código Penal, excepto los delitos que están previstos en la Ley 3424. En este artículo 105, como ya lo he señalado, se regula lo que son las consecuencias accesorias que se pueden imponer a las personas jurídicas en el marco de un proceso penal, cuya aplicabilidad solo va a ser posible, solo ha sido posible a través de la vigencia del Código Procesal Penal del año 2004, que reguló, ¿no?, el procedimiento correspondiente para emplazar a la persona jurídica en un proceso penal, y que también fue materia de acuerdo plenario, el acuerdo plenario 7/2009, que dilucida sobre la naturaleza jurídica y sobre los presupuestos necesarios para la aplicabilidad de estas consecuencias accesorias a las personas jurídicas. Porque cuando entra en vigencia estas consecuencias accesorias, justamente se cuestionaba su aplicabilidad y su operatividad en el contexto procesal, en el sistema de justicia, porque no existían estas reglas previas para poder emplazar, incorporar y determinar la responsabilidad penal, determinar si era o no adecuado imponer consecuencias accesorias a las personas jurídicas. Es a partir de la vigencia del Código Procesal Penal y a partir de la emisión de este acuerdo plenario 7/2009 que se operativiza y se hace viable la aplicación de estas consecuencias accesorias, que no han tenido, como también se conoce, no han tenido mucha aplicabilidad. Inclusive en el último acuerdo plenario que se realizó, que fue organizado por la Corte Nacional Especializada, Corte Penal Nacional Especializada, se refirió como datos estadísticos que solamente existirían desde el año 2010 hasta el año 2021, 5 sentencias en donde se habrían impuestos estas consecuencias accesorias contra personas jurídicas, ¿no? Entonces, esto se vuelve un poco más aplicable a partir del año 2009, tras la emisión del acuerdo plenario 7/2009, y en este acuerdo plenario que se dilucida un poco no solamente los presupuestos necesarios para la aplicabilidad de estas consecuencias, sino también la naturaleza jurídica de estas denominadas consecuencias accesorias, que se denominó en este acuerdo plenario sanciones penales especiales, para no, dejando de lado las precisiones relacionadas a penas o medidas de seguridad, ¿no? Y en este acuerdo plenario se introdujo el concepto del pronóstico de peligrosidad, que era el fundamento necesario para establecer la aplicabilidad de las consecuencias accesorias contra las personas jurídicas, ¿no? Que resulta relevante considerar para establecer lo que debe ser objeto de prueba en contra de la persona jurídica con fines de establecer la aplicabilidad de la regla de juicio que deriva de la presunción de inocencia. Pero el reconocimiento de esta naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias no trajo paralelamente el reconocimiento expreso de la presunción de inocencia
en favor de la persona jurídica. Más aún si se interpretaba que estas consecuencias accesorias precisamente eran penas accesorias a la pena principal que se le imponía a la persona natural que iba a ser declarada responsable, que necesitaba o que era una condición necesaria que se establezca para poder aplicarse estas consecuencias, estas consecuencias accesorias aplicables a la persona jurídica. En ese sentido, esa vigencia de este fundamento se reconocía en este Acuerdo Plenario 7/2009 sobre la peligrosidad de la persona jurídica, que se hace referencia a la culpabilidad o al defecto de organización de la persona jurídica, no tuvo jurisprudencialmente un pronunciamiento jurisprudencial paralelo en relación al reconocimiento de la presunción de inocencia a favor de la persona jurídica, por los argumentos que le señalaba en relación a que específicamente la responsabilidad, la consecuencia accesoria no se consideraba una responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica, sino más bien una consecuencia aplicable por la responsabilidad del hecho ajeno, ¿no? Entonces, pero el reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia pues ya se venía discutiendo a favor de las personas jurídicas en la medida que la introducción de este concepto de peligrosidad implicaba pues que las consecuencias accesorias no debían ser aplicables de forma automática en el caso que exista solamente la declaración de la responsabilidad de la persona jurídica, sino que también se exigía que este hecho punible que cometa la persona natural pues se realice en un contexto de la organización de la persona jurídica y que esté vinculado a la actividad de la persona jurídica que de alguna manera haya favorecido o encubierto este hecho punible cometido por la persona natural. Al introducirse este concepto de peligrosidad y establecerse que el fundamento de la imposición de estas consecuencias accesorias es precisamente esta peligrosidad que tiene la persona jurídica basado en este defecto de organización que no permite organizarse adecuadamente para prevenir que su organización o que en el marco de sus actividades se cometan delitos, trae como consecuencia dejar de lado la posición que se tenía en relación a que las consecuencias accesorias eran una aplicación de la responsabilidad objetiva de la persona jurídica. Y implica pues reconocer que se requiere imputar a la persona jurídica un factor de atribución, ¿no? Una concreta conducta realizada dentro de la organización de la persona jurídica para promover, encubrir o favorecer estos hechos punibles sancionables a las personas naturales. Y esto implicó pues el reconocimiento mucho más fuerte de lo que es la presunción de inocencia, en la medida que ya había una imputación directa, no solamente a la persona natural, sino también a la persona jurídica. Pero este reconocimiento a la persona jurídica como hecho imputable dentro de un proceso penal para ser o para sufrir la imposición de consecuencias accesorias, no solamente se plantea la discusión a nivel del derecho penal, sino también, inclusive, a nivel del derecho administrativo sancionador, se planteó la discusión sobre si la vigencia de la presunción de inocencia, ya específicamente el tratamiento en general en todas sus facetas, si la vigencia del principio de presunción de inocencia debía ser reconocido cuando la persona jurídica está imputada por una infracción administrativa que iba a ser impuesta por un órgano estatal.
¿no? Y este reconocimiento se dio primero a través de una sentencia del Tribunal Constitucional. En la sentencia 02192-2004, una acción de amparo, se señaló de forma expresa que no se le puede exigir al administrado que pueda demostrar su inocencia porque sería establecer una presunción de culpabilidad que resultaría contraria con la Constitución, que reconoce pues el principio de presunción de inocencia, destacando que el Estado, para el uso de su potestad sancionadora y la validez de la misma, requiere y está condicionada a observar garantías, principios y derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Entonces, incluso si consideráramos que estas consecuencias accesorias son o tienen naturaleza administrativa, en el procedimiento contencioso administrativo se encuentra reconocida actualmente la presunción de inocencia. Así, en el texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, en el artículo 248, se reconoce la presunción de inocencia a través del reconocimiento de la presunción de licitud. Se reconoce que son lícitos, existe la presunción de licitud de los actos realizados por los administrados hasta que no se pruebe lo contrario, lo que no deja duda alguna sobre el reconocimiento de la presunción de inocencia en el ámbito administrativo sancionador e inclusive la vigencia del principio de culpabilidad y la proscripción de la responsabilidad objetiva también en el ámbito administrativo sancionador, como garantías del uso y la facultad que tiene el Estado para establecer sanciones. Entonces, bajo esta línea de ideas, ¿no?, en relación a la vigencia del principio de inocencia en el marco del proceso penal para aplicar las consecuencias accesorias a las personas jurídicas, se ve sustentado no solamente a través del proceso administrativo sancionador que podría regirse o que podría analogarse a lo que son las consecuencias accesorias en el marco del proceso penal, sino que también a través de la normativa en el Código Procesal del año 2004 se reconoce expresamente que la persona jurídica tiene los mismos derechos que el imputado, y que se le reconocen los mismos derechos y garantías que rigen en el proceso penal al imputado, lo cual también es reconocido a través de la jurisprudencia en el Acuerdo Plenario 7/2009. También se hace una referencia a estos derechos y garantías, señalándose y haciéndose la precisión de que en cuanto sean compatibles, ¿no? Se hace un agregado sobre que van a ser aplicables estos derechos y garantías a las personas jurídicas siempre y cuando en cuanto sean compatibles. Y desde luego que sí es compatible el derecho a la presunción de inocencia en la medida que se le va a imputar directamente haber contribuido, ¿no? Que se le va a atribuir la responsabilidad en base a una contribución propia de la persona jurídica para el favorecimiento o encubrimiento del hecho punible. No directamente, ¿no?, para la persona natural, sino para la persona jurídica. Cuando hablamos de la responsabilidad de la persona jurídica, nos tenemos que centrar en la conducta propia de la persona jurídica. Y entendiendo que en las consecuencias accesorias la persona jurídica también es imputable por una conducta propia, no se trata de una responsabilidad objetiva, no se trata de una responsabilidad por el hecho de la persona natural, o no se trata de una responsabilidad basada únicamente en la causalidad de la persona natural, debemos tener en cuenta que este principio tiene mucha fuerza y tiene mucho sentido, en la medida que la carga de la prueba va a recaer en la parte acusadora, entendiendo la presunción de inocencia como un mecanismo de distribución de la carga de la prueba, y también la regla de juicio de prueba en la medida que no exista suficiente prueba
que haya aportado la parte que tiene la carga de la prueba, pues no se podrá establecer la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Entonces, ahora bien, habiendo quedado más o menos claro y asumiendo el reconocimiento pleno del principio de presunción de inocencia aplicable a las personas jurídicas, corresponde aproximarnos al tema de qué es lo que se debe probar para que sean aplicables las consecuencias accesorias contra las personas jurídicas. Y la respuesta a dicha interrogante requiere analizar cuáles son los presupuestos que la norma exige para la aplicación de dichas consecuencias accesorias o cuáles son las razones normativas por las cuales se considera que la persona jurídica debe ser pasible de consecuencias accesorias. Al respecto, se pueden hacer dos interpretaciones. Por un lado, se puede sostener que la aplicación de las consecuencias accesorias solo requiere la acreditación del hecho punible del hecho punible imputado a la persona natural, sin una vinculación objetiva de la persona jurídica con dicho hecho punible. Mejor dicho, solamente va a requerir la acreditación del hecho punible que es imputado a la persona jurídica y una vinculación meramente objetiva sobre la participación de la persona jurídica o la intervención o interacción de la persona jurídica en ese contexto, ¿no? Sin que sea exigible verificar algún factor de atribución subjetivo referido a la actuación propia de la persona jurídica, bajo la idea de que no existe una referencia expresa que exija una verificación de la omisión o de la acción propia de la persona jurídica. Entonces, bajo esta interpretación, en la medida que en la norma, el artículo 105 del Código Penal no hace ninguna referencia específica sobre la contribución o el factor de atribución que se debe tener en cuenta para poder incorporar o hacer responsable a la persona jurídica y imponer estas consecuencias accesorias, solamente va a ser objeto de prueba y solamente tendría que acreditar la parte acusadora la existencia de un hecho punible cometido por una persona natural y la vinculación de este hecho punible con la persona jurídica, ¿no? Sin ningún factor de atribución específico que vincule la conducta de la persona jurídica con el hecho punible, ¿no? Pudiendo haber realizado esta conducta sin importar, sin existir una imputación subjetiva. Sin embargo, esta interpretación, desde mi punto de vista, pues afectaría el principio de culpabilidad, que proscribe la responsabilidad por el hecho ajeno, porque se estaría considerando que es suficiente acreditar el hecho punible cometido por una persona natural y su utilización de la persona jurídica, al margen de si ésta efectivamente tiene o no una organización defectuosa, si promovió o no la comisión del delito, si el delito se cometió infringiéndose o no las medidas de seguridad y de prevención de delitos que fueron implementadas o no por la persona jurídica. Entonces, sin considerar ninguno de estos elementos, se estaría atribuyendo responsabilidad a la persona jurídica con la sola verificación del hecho ajeno y su vinculación con la organización de la persona jurídica, en el favorecimiento o en el encubrimiento. Cabe destacar que si bien anteriormente a nivel del procedimiento administrativo sancionador, la doctrina y jurisprudencialmente se postulaba, ¿no?, la exigencia de la culpabilidad a nivel de este tipo de procedimientos, inclusive en este tipo de procedimientos actualmente ha sido dejado de lado esa posición que no se requiere acreditar la culpabilidad del administrado en un proceso administrativo sancionador y solamente se requiere verificar la mera infracción o la mera desobediencia a la norma. Dicho principio no es actualmente recogido en la doctrina ni en la jurisprudencia a nivel del procedimiento administrativo sancionador y tampoco debería ser, y debería ser más bien una razón para no tomar en cuenta
esta posición que solo pretendería establecer una responsabilidad objetiva de la persona jurídica, ¿no? Dejando de lado la acreditación de la culpabilidad de la persona jurídica, que es reconocido a través de la jurisprudencia en el numeral 7, en el Acuerdo Plenario 7 de 2009. Una segunda interpretación a la luz de lo establecido en el Acuerdo Plenario, ya digamos, reconociéndose la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias como teniendo como fundamentos la peligrosidad objetiva, en este acuerdo plenario, ¿no? Teniendo en cuenta estos principios que anteriormente hemos señalado como culpabilidad y prescripción de la responsabilidad objetiva, se sostendría que para poder aplicar las consecuencias accesorias, a nivel probatorio se requiere, además de la verificación del hecho punible, ¿no? Y la intervención y la vinculación de esta con la empresa, además de una vinculación objetiva de la empresa con este hecho punible, se requiere una vinculación subjetiva de la propia persona jurídica en el hecho punible cometido por la persona natural, lo que implicaría que se debe acreditar el defecto de organización o la peligrosidad objetiva de la persona jurídica para favorecerlo o para encubrirlo. Esta forma de interpretar los presupuestos necesarios para establecer la imposición de las consecuencias accesorias tiene sin duda un efecto directo en la operatividad de la presunción de inocencia como regla de juicio, dado que para establecer la suficiencia probatoria se requerirá tener en cuenta que debe ser objeto de prueba la existencia de prueba suficiente sobre el hecho punible, prueba suficiente sobre la vinculación del hecho punible con la organización de la empresa, prueba suficiente sobre la actuación de la empresa para contribuir, favorecer, encubrir la comisión del hecho punible, que estaría relacionado con el defecto de organización, que a su vez sería el fundamento de la peligrosidad objetiva o el no compliance, ¿no? Esto es reconocido en el acuerdo plenario e inclusive también ha sido y no ha sido objeto de cuestionamiento en este segundo pleno jurisdiccional nacional de la Corte Penal Nacional Especializada, donde se abordó el problema sobre si era necesario verificar el cumplimiento postulatorio del presupuesto de la peligrosidad al momento de la incorporación de la persona jurídica. Esto no es materia de discusión, no ha sido materia de discusión en este acuerdo plenario y más bien se ratifica lo que se estableció en el acuerdo plenario 7-2009, que el fundamento de estas consecuencias accesorias es la peligrosidad objetiva, que sí requiere ser verificable a nivel de la valoración de la prueba, es decir, en el momento en que se aplica la regla de la presunción de inocencia como regla de juicio, donde se debe establecer la suficiencia probatoria a efectos de verificar si se derrota o no la presunción de inocencia, ¿no? En consecuencia, con estas ideas podemos concluir que efectivamente el reconocimiento de este presupuesto, que si bien es cierto no aparece de forma expresa en el artículo 105 del Código Penal, y que se ha establecido se ha interpretado esto a través del Acuerdo Plenario 7-2009, a raíz de los principios de culpabilidad y de la prescripción de la responsabilidad objetiva, podemos concluir de que este es un presupuesto necesariamente verificable al momento de la valoración de la prueba y al momento de la aplicación de la regla de juicio, de la presunción de inocencia como regla de juicio. Es indispensable establecerse que si efectivamente la persona jurídica actuó, contribuyó a la comisión o al encubrimiento, al favorecimiento por un defecto de organización, ya sea a través de órdenes de su alta dirección, a través
de intervención de la organización para promover la comisión de delitos o a través de una falla en sus modelos de prevención de estos delitos. Lo que sí no estaría vigente en nuestro país es una responsabilidad vicarial, no es una responsabilidad objetiva o una responsabilidad por el hecho ajeno. No se está responsabilizando, no se está aplicando las consecuencias accesorias por la responsabilidad de la persona natural, sino por la propia conducta de la persona jurídica. Una interpretación en contraria sería pues establecer que la presunción de inocencia sería limitada o restringida como regla de juicio si no se toma en cuenta que es necesario realizarse esta verificación y esta valoración sobre la suficiencia probatoria, sobre la peligrosidad y el defecto de organización de la persona jurídica al momento de emitirse la sentencia que determine la aplicación o no de las consecuencias accesorias. Ahora bien, en relación, sí, sé que estoy con poco de tiempo, un poco para ir concluyendo, esto es en relación a las consecuencias accesorias que hemos señalado que es aplicable a todos los delitos, pero a partir del año 2018 se encuentra vigente en nuestro país la ley 3024, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que ya muchos autores, como el doctor Carlos Caro Coria, ha señalado que eso es un fraude de etiqueta, que en realidad lo que se está regulando es la responsabilidad penal de las personas jurídicas y lo que se ha dejado de lado pues es el aforismo societa delinquere non potest. En ese sentido, al igual que hemos señalado en relación a las consecuencias accesorias, la ley ha sido, consideramos, mucho más garantista al establecer sí los presupuestos de atribución subjetiva que se requieren acreditar para establecerse la suficiencia probatoria al momento de aplicarse la regla de juicio de la presunción de inocencia. Es así que a través del decreto legislativo 1352 que modificó la ley 3424, se incorpora en el artículo 3 de este decreto legislativo los presupuestos que se deben cumplir para poder imponerse la responsabilidad administrativa penal de la persona jurídica. Y ahí se establece lo que no estaba previsto específicamente, o no está previsto específicamente en el artículo 105 del Código Penal. Por ejemplo, específicamente el núcleo de autores, ¿no? Se establece quiénes son las personas que están vinculadas a la persona jurídica y en qué circunstancias va a responder la persona jurídica a pesar que estas personas hayan actuado bajo órdenes o bajo incumplimiento de deberes que impone la persona jurídica a través de su programa de cumplimiento. Entonces se debe acreditar primero que un hecho punible haya sido cometido por las personas que se fijan en esta ley, que constituyen el núcleo de autores que pueden cometer el hecho punible con el que está vinculada la organización de la empresa, que hayan actuado bajo órdenes o autorización o incumplimiento de deberes de vigilancia y control sobre la actividad encomendada o realizada. La persona natural puede ser un funcionario perteneciente a la alta dirección o perteneciente a los mandos medios, ¿no? Y en el caso de los mandos medios pueden haber actuado bajo órdenes o también pueden haber actuado bajo la negligencia de infringir, ¿no? Bajo su propia conducta. Se requiere, además de este primer presupuesto, se requiere acreditar que se actúa en provecho directo o indirecto de la persona jurídica. Y esto es un presupuesto que no está establecido en el artículo 105, pero que se exige y se va a exigir al momento de valoración de la prueba, pues que se acredite este elemento de que efectivamente haya un provecho directo o indirecto, pero a favor de la persona jurídica. En el caso que el provecho haya sido para un tercero o para la propia persona natural y no para la persona jurídica, pues no se va a cumplir este elemento, este presupuesto que se exige. Y este elemento también que está regulado
en la norma se exige que el delito que haya cometido la persona natural pues se haya cometido en el contexto de incumplimiento de los deberes generales que tiene la persona jurídica de prevención de los riesgos que son inherentes a su actividad, como por ejemplo los riesgos de que se puedan cometer delitos en el marco de su organización. Es decir, que no haya implementado las medidas de seguridad, de vigilancia y de supervisión para prevenir estos delitos dentro de su organización. Verificándose estos presupuestos, se establecerá pues la suficiencia probatoria sobre la acreditación de la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? En esencia, la operatividad de la presunción de inocencia como regla de juicio se presentará en el supuesto que no se pueda establecer de forma suficiente que está acreditado estos supuestos fácticos, ¿no?, antes mencionados, lo que implicaría la aplicación de los efectos de la carga probatoria objetiva y en última ratio aplicaría la aplicación del indubio pro reo en caso que exista duda sobre si se alcanzó o no la suficiencia de prueba necesaria. En ese contexto, ¿no? Resulta necesario, y como también lo señala para las personas naturales el profesor Jordi Ferrer, la operatividad de la presunción de inocencia como regla de juicio exige como presupuesto la existencia de un estándar de prueba que permita establecer cuándo se alcanza la suficiencia o cuándo se alcanza el umbral probatorio exigido en un determinado sistema procesal, ¿no? Dependiendo, y eso va a depender pues del riesgo de error que como sociedad, ¿no?, estamos dispuestos a asumir en el marco de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Así pues, si bien en nuestra legislación en el proceso penal se establece como estándar de prueba el más allá de toda duda razonable para las personas naturales, se deberá evaluar pues si este estándar debe ser también aplicable para la persona jurídica, ¿no? Atendiendo a los valores que están en juego y al riesgo de error que quiera asumir nuestro legislador al momento de regular, ¿no?, específicamente el estándar de prueba aplicable a las personas jurídicas. Finalmente quiero destacar que a nivel comparado en España pues no existe duda sobre el reconocimiento de la presunción de inocencia como regla de juicio, como regla de probatoria en el proceso penal. Así, por ejemplo, ahí está la sentencia 1479-2019 y hay múltiples pronunciamientos sobre la presunción de inocencia, los principios y derechos y garantías que son aplicables a la persona jurídica en el marco de un proceso penal, y se destaca que este reconocimiento implica que solo es posible declarar la culpabilidad de la persona jurídica como fundamento del principio de autorresponsabilidad, solo si está derrotada la presunción de inocencia con la acreditación de la autorresponsabilidad específica de la persona jurídica y no por la atribución de responsabilidad por el hecho ajeno o basada en una responsabilidad objetiva, ¿no? Y como colofón, quiero precisar que la ley 3424 establece también, no como un estándar, sino como una forma de probar estos elementos, que es un elemento a tener en cuenta para probar es la pericia institucional elaborada por la Superintendencia de Mercado de Valores, que va a ser la encargada de establecer la adecuada prueba, ¿no?, la adecuada suficiencia probatoria del programa de cumplimiento que haya implementado la empresa en el marco de prevención de delitos o en su autorregulación interna para prevenir delitos en el marco de su organización. Esto como un elemento para tomar en cuenta, no en relación al estándar de pruebas, sino que más o menos como el legislador está postulando que se debe probar estos elementos que se exigen para poder establecer la responsabilidad de la persona jurídica. Muchas gracias, creo que estoy con el tiempo.